Taller de movimientos sociales para leer en libertad. Luchar por libertad. Con Jorge Belarmino Fernández. Los estudiantes, los maestros, los colonos, los obreros, los campesinos. Lunes, 17 horas. En el año de 1936, la muralista mexicana Aurora Reyes pintó en el Centro Escolar Revolución un mural al que llamó Atentado a las Maestras Rurales. Es un fresco de 2 por 4 metros, en donde podemos ver cómo un cristero arrastra por los pelos con la mano derecha a una maestra que está tirada en el suelo, mientras sostiene por la otra un puñado de billetes. Y hay también otro personaje con un escapulario que golpean a la mujer en el rostro con la culeta de un arma de fuego. Al mismo tiempo, unos niños, 2 niños y una niña, ven la escena y se refugian detrás de una columna. La maestra intenta defenderse, pero sin mucho éxito. Es una maestra anónima. Aurora Reyes fue, además de pintora, poeta, sindicalista, magisterial, militante del Partido Comunista. Nunca se llamó a sí mismo feminista, pero era más feminista que muchos feministas. De hecho, rompe con el partido harta de la corrupción y del machismo de sus compañeros. Y en este mural ella resume en mucho lo que es el magisterio mexicano cardenista. Años después, entre febrero más o menos de 1961 hasta 1962, volvió a pintar otros 4 grandes murales, ahora en el Auditorio 15 de Mayo del CENTE, donde cuenta básicamente la historia del magisterio mexicano. El que era el secretario general del sindicato en aquel entonces, un profesor de nombre Alberto Larios Gaitán, se negó a que pintara otros murales más porque ella a su vez había rechazado que en el mural llamado Los Constructores de la Cultura Nacional se incorporara a los dirigentes del CENTE, que querían ser eternizados en los muros. Después fueron eternizados en lo que se conoce como la Galería del Terror de Venezuela 44, donde están todos y cada uno de sus retratos a lo largo de la historia. Para evitar que se siguiera pintando ese mural, además, Larios Gaitán ordenó que se les cortara el agua, la luz y hasta simuló la existencia de fantasmas para que los albañiles se asustaran y se fueran. Estas 2 historias de estos 2 murales me parece que sintetizan en mucho lo que es la dinámica del movimiento magisterial a partir de los 60s. Allí encontramos las huellas de la educación socialista y el cardenismo que van a marcar a toda una generación del magisterio, a la mezcla de lucha de sindicalismo y lucha por la tierra y de esa cosa rara de socialismo a la mexicana que en algún momento llegó a ser el cardenismo, pero también el anticlericalismo, el normalismo de las escuelas normales en donde se forman los maestros para dar clases, el oportunismo y una visión de la lucha de clases y de la historia de México que fue curiosamente construida durante el cardenismo por maestros normalistas como Rafael Ramos Pedruesa, Alfonso Ortega Sabre, Luis Chávez Orozco, que sería el primer secretario general del CENTE, y Miguel Otón de Mendizábal. El CENTE, del que estamos hablando, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se formó en 1943 como resultado de una iniciativa desde el Estado. Era presidente Manuel Ávila Camacho, el conjunto del Magisterio Nacional, todas las tendencias sindicales que existían hasta ese momento odiaban al secretario general en turno, un personaje muy reaccionario, Octavio Béjar Vázquez, y hubo finalmente una negociación para que se conformara este sindicato único desde arriba a finales de 1943, cuando Torres Bodet acababa
de ser nombrado secretario de Educación por primera vez. Es decir, el CENTE es un sindicato que nace desde arriba. Y su primer secretario general, Luis Chávez Orozco, es un historiador extraordinario, un hombre íntegro, no alineado con las corrientes políticas de la época, pero que sufre muchísimo todo tipo de embates y diríamos ahora de grillas, al punto de que presenta su renuncia antes de terminar su periodo y no se la aceptan, acaba negociando, pero finalmente se va antes de tiempo, harto sobre todo del tipo de política que hacía el que era el gerifalte, el gran líder sindical y político en muchos sentidos de la época, Vicente Lombardo Toledano. Le sucede en el puesto otro personaje también muy interesante, Gaudencio Peraza, que dura hasta el año de 1945-49, fecha en la que llega para hacerse cargo del sindicato el primer cacique en la historia del CENTE. El antecedente del Bester Gordillo, el antecedente de Carlos Jongitud Barrios, que curiosamente nació en Colima y que se llamaba Manuel Sánchez Vite. Él, de hecho, controla el CENTE de 1945 hasta el año de 1972. Es decir, que todo el periodo de los 60 es un periodo marcado por el control político y sindical de este personaje. Desfilan, además de él mismo, durante su cacicazgo, 7 secretarios generales, y él es un personaje que llega a la Secretaría General del Sindicato en una trampa, en una maniobra sindical, ¿no? Es muy cercano a Vicente Lombardo Toledano, de hecho funda el Partido Popular en 1948 con Lombardo, aunque después se liga estrechamente a Miguel Alemán y es sombra de Miguel Alemán a lo largo de prácticamente toda su vida. Cuando llega a la Secretaría General Sánchez Vite, en el magisterio hay una enorme inquietud. Por ponerles un ejemplo, tan solo en el año de 1948 hay 17 huelgas de maestros a lo largo y a lo ancho de todo el país. Esto es una constante que se arrastra inmediatamente después de la Revolución Mexicana. Hay siempre presente, aunque no existe el CENTE como tal, hay siempre presente una corriente sindical de corte clasista, un magisterio muy participativo, que a veces está muy cerca del Partido Comunista, milita en las filas del Partido Comunista. De hecho, el Partido Comunista durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas se convierte en una especie de agencia de colocaciones, de empleo, para quien quiere chambear. Y se mantiene constante esta combatividad a lo largo de la vida. Eso es lo que el mural de Aurora Reyes, el que hablábamos, el primero del Centro Escolar Revolución, logra captar muy bien esa constante que se da a lo largo de la historia. De tal manera que uno de los primeros grandes objetivos que se traza Sánchez Vite es tratar de controlar al magisterio. Y llega un momento en el que se ufama de que lo ha logrado, de que los maestros radicales han quedado ya en minoría y declara explícitamente: se ha destruido la leyenda negra del magisterio al concluir que el maestro era en sí mismo un germen de disolución social, cuando no es sino un ser dotado de generosa e infatigables impulsos de superación. Son lenguaje de la época, pero esa es su maniobra. Decíamos que Sánchez Vite nació en Colima en el año de 1913, comienza su carrera política
como presidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto Politécnico Nacional. Él hace del IPN el principal coto de control político. Dirige y controla la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, fue muy importante en su momento. Además de ser sindicalista, durante 12 años dirigió el Banco de Obras Públicas. Fue un senador, y es muy interesante porque siendo senador casi inmediatamente pasa a dirigir Banobras, y como tenía algún tipo de bronca con el secretario general Laros Gaitán, que era su suplente, nunca permitió que Laros Gaitán asumiera como senador. Entonces, durante 6 años prácticamente estuvo vacante esa plaza de senador. Y por supuesto, como todos los líderes sindicales corruptos de la época, tenía grandes negocios, supermercados, constructoras, centros comerciales, varias de las colonias del sur de México, la colonia El Maestro, la colonia El Reloj, etcétera, etcétera, y por División del Norte, se construyeron con sus constructoras y fueron su negocio, incluyendo un centro recreativo del sindicato en el Popocatépetl, en las faldas del Popocatépetl. Decíamos que llegó como secretario general en un congreso amañado en Acapulco. A él no le tocaba ser el dirigente, pero de un día para otro apareció en las listas. Y con el apoyo del presidente Miguel Alemán, pues se volvió diputado federal y mantuvo con él una relación de lealtad hasta el último momento. Siendo diputado le tocó responder el último informe presidencial de Alemán. Él se negó a hacerlo, él se negó no a leerlo, sino a que se le hicieran críticas al presidente alemán como quería que se lo hicieran por petición del equipo del presidente entrante, Adolfo Ruiz Cortines, y Adolfo Ruiz Cortines se cobraría la afrenta impidiéndole ser gobernador de su estado natal. Este choque, esta pelea constante entre Ruiz Cortines ya como presidente y Sánchez Vite como cacique sindical, marca mucho el derrotero de la dinámica de las movilizaciones. Sánchez Vite organiza su grupo, al que pone el nombre de Fracción Revolucionaria, que es el grupo que controla las dirigencias locales, y logra maniobrar, pero, y aquí llegamos a partir de 1956, que es cuando comienza la dinámica que va a permear la movilización magisterial en los 60s. Es decir, vamos a hablar de un periodo que arranca de 1956 y que termina en los hechos en 1972. Habrá esta situación de conflicto está marcada por una pugna interburocrática que le permitió a los maestros de base, sobre todo de la Ciudad de México, desbordar ese mecanismo de control que Sánchez Vite había logrado establecer. En la Ciudad de México, los dirigentes locales, encabezados por Abel Ramírez, levantan un pliego petitorio con dos demandas básicas: un incremento salarial del 30% y la jubilación a los 30 años, ¿no? Y muy pronto esta disque combatividad de la dirigencia sindical se desborda. Todo esto en un contexto en donde entre 1956 y 56 hay luchas magisteriales muy relevantes en Jalisco, en Tamaulipas, en Yucatán, en Sinaloa, en México, en Oaxaca, en Hidalgo y en Chihuahua. De hecho, hay 16 secciones que plantean irse a la huelga y un conflicto muy importante en la Normal Superior. Finalmente, hay una negociación entre las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y los dirigentes sindicales con prestaciones muy pequeñitas. Y surge un movimiento con una enorme
inconformidad, un movimiento encabezado por una figura que va a marcar el movimiento magisterial durante más de 2 décadas, el profesor Otón Salazar, nacido en Alcozauca, Guerrero, una figura relevantísima también en las luchas indígenas y campesinas en el estado, que quiso originalmente ser seminarista, tartamudo, se quitaba la tartamudez yendo a un río y dando discursos con piedras en la boca, como si fuera un antiguo griego. Va a estudiar finalmente para maestro en una normal rural. Él cuenta que era tan pobre que no tenía zapatos. El primer año, cuando es la fiesta de clausura de cursos de la normal rural, él no puede ir al baile, porque como puede ir, ni siquiera guaraches tenía. Pasa a estudiar a Ayotzinapa y luego pasa a estudiar a la Nacional de Maestros y se convierte en una figura de referencia en el conjunto del movimiento magisterial durante muchos años. Comienza entonces, a partir de esa traición de los dirigentes de la sección 9, un movimiento de base muy importante, que tiene un momento espectacular, un 6 de septiembre, cuando se realiza una asamblea masiva en el rancho del Charro, y en la que participan más de 12,000 maestros, ¿no? Y que van construyendo las bases para que desde las escuelas se construya eso que sería bautizado años después como el Movimiento Revolucionario del Magisterio, cuyo principal dirigente es el profesor Otón Salazar. Los maestros de base en esta movilización desde abajo nombran un comité ejecutivo democrático que no es reconocido por los dirigentes oficialistas, por los sindicalistas charros. Todo el año 1957, ¿no? Formalmente hay 2 comités ejecutivos, transcurre aparentemente en calma, y a partir de 1958 estalla nuevamente un gran movimiento de descontento dentro de los maestros de la Ciudad de México, que tiene como punto de arranque una manifestación salvajemente reprimida por la policía capitalina el 12 de abril de ese año. Esa represión generó una enorme ola de indignación y grandes movilizaciones, y en 1958, a partir del 30 de abril, se establece en el patio de la Secretaría de Educación Pública un plantón permanente. Eso que conocemos ahora como los plantones, y esos famosos plantones magisteriales que hemos visto tantas veces, tienen su origen precisamente ahí, en esa movilización de finales de abril por parte del MRM. Finalmente, el 2 de junio, el gobierno da solución a las demandas, aumenta el salario y se levanta el paro en un contexto del que hemos hablado ya en estas mismas charlas, paralelo, donde hay protestas y movilizaciones de los ferrocarrileros, de los petroleros, de los campesinos. En fin, hay una situación de efervescencia sindical muy grande. Se realizan entonces 2 congresos para nombrar comité ejecutivo, finalmente son otra vez los maestros son reprimidos, los maestros democráticos están en un paro, meten a Otón y a varios de sus compañeros a la cárcel. Sin embargo, con toda esta movilización y todo este clima, creo que hay que hacer la precisión que el ciclo escolar en aquellos años era distinto al ciclo escolar actual, ¿no?
Generalmente comenzaba clases a partir de enero, ¿no? Y las vacaciones eran hacia el final de año más bien, ¿no? Pero es en este contexto de paros y de movilizaciones cuando finalmente el tribunal anula los 2 comités ejecutivos existentes en la sección 9 y convoca uno nuevo. Se realiza entonces en 1958 un congreso de masas. No puede participar ya Otón Salazar, pero el candidato del Movimiento Revolucionario del Magisterio, el profesor Gabriel Pérez, gana con más de 9,800 votos en contra de los 37 votos que tuvo el Comité Charro. No duraría mucho el gusto de los maestros de contar con su comité democrático. Todo el año de 1959 es un año de pulsos, de conflictos, de tratar de abrirse un espacio por parte del movimiento democrático y de mecanismos de control por parte de los dirigentes oficialistas. Finalmente, en 1960, el 2 de abril, el Comité Nacional desconoce al Comité Democrático de la Novena y con pistoleros toman el local sindical. Los profesores democráticos responden realizando una gran asamblea seccional, otra vez en el rancho del Charro, una gran manifestación el 7 de junio, estallando el paro indefinido el 10 de junio, realizando una movilización de más de 25,000 personas en 7 de julio. Sin embargo, ya para agosto el gobierno responde reprimiendo salvajemente, despidiendo a maestros, obligándolos a firmar documentos infamantes que luego da a conocer a la opinión pública, de tal manera que el 31 de agosto se regresa a clases con una derrota tremenda, a cuestas, con despidos, con descuentos, de tal manera que entonces la década de los 60, como tal, arranca en el marco de esta enorme derrota sobre los hombros de los maestros. Una derrota, insisto que no solamente una derrota política sindical, sino que va acompañada de una enorme humillación como tal. Pero es una derrota que además va de la mano de la derrota del movimiento ferrocarrilero, del movimiento popular en la época, de la crisis de la izquierda, pero que irónicamente también recibe el impacto de lo que es el triunfo de la Revolución Cubana, que vino a animar a los maestros y al conjunto de la población y a estimular la perspectiva de posibilidades de cambio, ¿no? No olvidemos que en México la Revolución Cubana fue además acompañada por el general Lázaro Cárdenas, que la apoyó, la avaló, le dio un corredor de salida, pero también por otras fuerzas como las del mismo lombardismo, etcétera, etcétera, que abrieron entonces un curso ahí de movilizaciones muy, muy interesantes. La Revolución Cubana impactaría muchísimo en el magisterio, ¿no? De tal manera que iría creando las condiciones también para que distintos grupos magisteriales comenzaran a acariciar la idea de reproducir esa experiencia en México, ¿no? La relación era tan estrecha que en una movilización que se realizó un 26 de julio en la que Otón Salazar fue uno de los principales oradores, la prensa amarillista de la época, ¿no? Puso en portada la foto de Otón en el meeting con una cabeza 8 columnas que decía: se le subió la Cuba libre a Otón, ¿no? Queriendo hacer el jueguito, ¿verdad? De que estaba bajo los influjos de otras influencias. Decía entonces que esta oleada a favor de la Revolución Cubana provoca cosas como que
dentro del movimiento revolucionario magisterio, se comienza a acariciar la idea de formar una organización armada. Y de hecho hay prácticas y entrenamiento militar de el MRM, de grupos del MRM con los herederos del jaramillismo. Recordemos que el 23 de mayo de 1962 había sido asesinado Rubén Jaramillo por soldados de línea vestidos de campesinos, y habían matado también a su mujer, a sus hijos. Esos dos, junto con grupos sindicales asesorados por los Ortega Arenas, el Frente Obrero Comunista, crean pues, el proyecto de avanzar en la lucha armada. Pero si vamos a Guerrero, vemos como también dos maestros van a jugar un papel, influenciados por la Revolución Cubana. Ahora los desarrollo más con mayor precisión, un poquito más adelante, desarrollan proyectos armados. El profesor Genaro Vázquez, que en un primer momento hace de su lucha cívica en contra del dictador Caballero Aburto, termina, después de que un comando lo libera de la cárcel, organizando la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y estableciendo los primeros campamentos en la región de la Costa Chica de Guerrero. Y el profesor Lucio Cabañas y su Partido de los Pobres. Pero lo mismo sucedió con grupos de maestros y de normalistas rurales en Chihuahua, ¿no? Grupos que habían acompañado la lucha por la tierra de Álvaro Ríos, maestros originalmente ligados al Partido Popular como Arturo Gamis, ¿no? Integrante de la Juventud Popular Socialista, que van a protagonizar el 23 de septiembre de 1965 el asalto al cuartel Madera, que inaugura el camino de la lucha armada en México, de la lucha armada socialista como tal. Con esto quiero decir que el influjo de la Revolución Cubana pues realmente provocó un vendaval en muchos maestros y deseos de participación política que no necesariamente se expresaban en el terreno estrictamente sindical. Mientras tanto, sindicalmente, el movimiento revolucionario magisterio, a pesar de la derrota, avanzaba. En 1961 realiza su primer congreso y llegan más de 680 delegados de estados como Guerrero, Veracruz, Chihuahua, Puebla, Sinaloa, Durango, etcétera, etcétera. Y en 1963, 64, el MRM se rompe porque la parte mayoritaria, encabezada por el profesor Otón Salazar, decide sumarse al proyecto del Frente Electoral del Pueblo, que habían nombrado como candidato a la presidencia de la República al normalista rural y al líder campesino Ramón Danzós Palomino, ¿no? Y otro grupo en donde participaban maestros como Rubelio Fernández, que había venido dando una lucha histórica desde la normal superior, desde la normal. El MRM finalmente se fractura entre esas dos corrientes. Y el MRM, después de esta participación, reconsidera su estrategia sindical y decide negociar puestos dentro de los distintos comités ejecutivos. De tal manera que en 1965 logra que 4 de sus integrantes formen parte del comité de la sección 9 en condiciones subordinadas, y en 1967 2 de ellos, el profesor Iván García Solís y el profesor Jesús Sosa, que después va a desempeñar un papel muy importante en el movimiento sindical yucateco, se incorporan. Muy importante también en este contexto para entender la dinámica magisterial en los 60s y
esta participación de núcleos magisteriales en la lucha armada es la experiencia que vive los normalistas rurales organizados en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la famosa FEXM, fundada desde el año de 1935, ¿no? La FEXM vive a finales de los 50 una ruptura. En el año de 1959 se cinde en dos grupos, ¿no? Y es, de hecho, hasta 5 años después, en su congreso en la Normal de Cañada Honda en Aguascalientes, cuando puede volver otra vez a restablecer el proceso de unidad. La FEXM apoyó todas las expresiones del movimiento otonista. Cuando estamos hablando de estudiantes de las normales rurales, es muy importante ubicar que estamos hablando de muchachos, hombres y mujeres, en su mayoría hombres, de entre 12 y 18 años, porque la mayoría, en aquel entonces, el proceso de las normales rurales estaba acompañada con la enseñanza de la secundaria. O sea, los muchachos entraban a la secundaria y terminando la secundaria pasaban a estudiar la normal rural. Entonces eran muchachos muy jóvenes, pero muchachos muy radicales, porque en las normales rurales se resumían las dos grandes demandas de la Revolución Mexicana. La de una educación pública laica, gratuita y obligatoria, y la de la reforma agraria que repartiera la tierra a los campesinos. Ahí se resumía esa demanda. Sin embargo, a pesar de la gran labor que estos jóvenes desarrollaban, pues las escuelas normales estaban muy mal atendidas por el gobierno, que siempre veía o siempre tenía la tentación de cerrarlas por considerarlas nidos de subversión, fuentes de conflicto, de tal manera que hay procesos de movilización permanente de los muchachos para que se les dé becas, para que se les dé mejores dormitorios, transporte escolar, etcétera, etcétera. Este proceso de ruptura en la FEXM está asociada a un personaje nefasto en la historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Liderato Montenegro, que acaba de morir hace unos pocos meses. Fue durante muchos años el cacique sindical de Nayarit, un cacique sindical que obligaba a las maestras a tener relaciones sexuales con él, que vendía plazas, etcétera, etcétera. Pero que antes de esto fue dirigente de la FEXM y controló la FEXM primero y luego la Confederación de Jóvenes Mexicanos después. De hecho, su injerencia acaba fracturando a la FEXM. Una figura que desempeña un papel fundamental en la reconstrucción de la unidad de los normalistas rurales es el profesor Lucio Cabañas. Lucio había participado ya en la lucha en contra de Caballero Aburto en 1960, se había incorporado a la Juventud Comunista y en el 17 Congreso que se efectuó en La Huerta, Michoacán, en 1961, jugó un papel muy importante en comenzar a recomponer la unidad. Tan importante fue su función que un año después, en 1962, en el MESHE en Hidalgo, es nombrado secretario general de la FEXM y recorre en este papel todas las escuelas normales para ir recomponiendo los procesos de unidad. En 1963, la FEXM impulsa un pliego petitorio nacional, realiza paros, movilizaciones, manifestaciones, ¿no? Por lo que son sus demandas históricas: transporte escolar, becas, plazas, aumentar la matrícula, etcétera, etcétera. Y hay las luces de alarma dentro del gobierno comienzan a prenderse cuando, en el marco de la campaña electoral de 1964, pues el candidato del PRI, Gustavo Díaz Ordaz,
comienza a tener problemas con muchas normales rurales. Por ejemplo, en Chihuahua, los normalistas que después iban a ser parte del Grupo Popular Guerrillero de Arturo Gámez, critican fuertemente a Díaz Ordaz, ¿no? Entonces la prensa responde diciendo que las normales son nidos de rojillos, focos de dispersión de ideas disolventes y de actos de agitación, etcétera, etcétera. En Chihuahua hay 2 normales rurales, Saucillo y Salaces en ese momento. En lugares como San Marcos, por ejemplo, el 1 de mayo de 64, los muchachos de la normal marchan con su banda de guerra, con su banda de música, ¿no? Junto con los ferrocarrileros vallejistas, hasta delante de la marcha del 1 de mayo. Es decir, comienzan a mostrarse procesos de unidad de esos normalistas rurales, ya no solo con los campesinos, sino con los obreros, y se comienzan a prender los focos. Ellos seguían en este sentido lo que había sido su divisa en el Congreso del año 1937, cuando habían dicho que de lo que se trataba era de formar maestros cuyo propósito sea el que tuvieran la conciencia de su noble misión para actuar como transformadores del medio rural de México. Díaz Ordaz se cobraría la afrenta del magisterio rural, ¿no? Su participación en el movimiento del 68, al que ahora haremos referencia, también fue muy, muy importante, muy, muy relevante. Pero finalmente Díaz Ordaz acabó cerrando en el año 1969 14 planteles, obligó a remover a más de 10,000 muchachos, ¿no? Ordenó la ocupación policíaca y militar de varias de las escuelas, y el pretexto para cerrar estas escuelas, ¿sí? Como sucedió después más adelante, fue que dentro de esas instalaciones había una gran promiscuidad sexual y grandes abusos de los muchachos mayores a los menores. Todo esto aireado, por supuesto, en la prensa nacional. Un momento clave en la década de los 60 de esta lucha, tanto de la FEXUM como del conjunto del magisterio, es, por supuesto, el movimiento estudiantil popular de 1968. Usualmente, cuando se habla del movimiento del 68, se piensa en el Instituto Politécnico Nacional, se piensa en la universidad, pero no se piensa mucho en los maestros, ¿no? Sin embargo, los maestros jugaron un papel muy importante. De entrada, porque ya existía una enorme agitación dentro del magisterio por cuestiones salariales y movilizaciones en muchos lugares. Los maestros cargaban sobre sus hombros el rencor de las ofensas que el Estado les había impuesto a raíz de la represión del movimiento otonista, ¿no? De tal manera que esa combinación de agitación laboral, inconformidad y descontento con el gobierno fue pues, un cóctel explosivo que entró en operación junto con el conjunto del movimiento en 1968. De tal manera que en la Ciudad de México pararon la Escuela Nacional de Educación Física, la Escuela Nacional de Maestros, la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, la Escuela la Normal Superior, la Normal Oral, que después se llamaría de Mejoramiento Profesional, de donde saldría uno de los principales provocadores del movimiento 68, Ajax Segura, no todos son historias bonitas, la Nacional de Educadoras y la Normal de Especialización. O sea, todos esos normales pararon, ¿no? En un contexto de grandes movilizaciones magisteriales en estados como Zacatecas, como Tlaxcala, como Guanajuato, San Luis Potosí, Sonora y el Estado de México.
La movilización arranca cuando los dirigentes de la sección 9 llaman a luchar por lo que se llamó las 105 pesos hora, semana, mes, y los maestros se lanzan a la lucha con esa consigna, pero los dirigentes sindicales oficiales se echan para atrás y los maestros se siguen de enfrente. Para ese momento, dentro de la Ciudad de México existían ya dos grandes corrientes sindicales dentro del magisterio independiente. Por un lado, lo que quedaba del movimiento revolucionario del magisterio, por otro lado, el comité coordinador de comités de lucha magisterial, los famosos COCOS, impulsados y animados por la seccional magisterial de la Liga Comunista Espartaco, que tuvo una enorme ascendencia, ¿no? Con dirigentes como el profesor Rubelio Fernández, el profesor Pedro Estrada, el mismo profesor Plutarco Emilio García, que después serían todos dirigentes campesinos o desempeñarían otro papel, pero que en aquel entonces desempeñaban un papel muy importante en la lucha magisterial dentro de las filas de la Liga Comunista Espartaco y que participan en ese contexto dentro de la lucha magisterial. Es muy interesante el fenómeno porque los maestros convocan a la realización de asambleas con los padres de familia para explicarles a los padres de familia la dinámica del movimiento. Entonces, por ejemplo, en el auditorio Rafael Ramírez de la Superior, allí en San Cosme, se realizan cada día 3 asambleas por turnos entre maestros, estudiantes y padres de familia para explicarles la dinámica del movimiento. Es también muy importante, es fundamental la participación de las maestras. Es una verdadera revolución lo que sucede ahí, ¿no? Porque las maestras están no solamente preparando la comida, sino que desempeñan un papel muy fundamental en las guardias, en los comités, en lo que es un antecedente clave de la lucha por la liberación de la mujer en México, ¿no? Se imponen a sus padres de familia, hacen a un lado a sus novios, que no las quieren dejar salir, de manera que en los contingentes del magisterio, en las grandes marchas del 68, la cantidad de mujeres que participan de maestras es abrumador. El movimiento dentro del magisterio resiente la represión como todos los demás. Dirigentes suyos son encarcelados, son reprimidos. Sin embargo, en los hechos, la última escuela en levantar el paro estudiantil de 68 fue la escuela superior, la normal superior, que levanta el movimiento hasta el 10 de enero de 1969. Y hay toda una discusión dentro del movimiento magisterial, después de la represión del 2 de octubre, sobre si el magisterio es capaz de retomar la estafeta de los estudiantes. Es decir, los estudiantes después de la represión estaban replegados, desorganizados, pero los maestros seguían en las escuelas dando clases, de tal manera que hay todo este debate interno y sobre todo los militantes de la Liga Comunista Espartaco acarician la idea de que el movimiento magisterial se convierte en el relevo de esa protesta estudiantil popular de 1968. Y en ese contexto es que convocan el 12 de noviembre de 1968 a un paro que termina con una represión, enormes despidos. Esta idea finalmente entonces acabó fracasando como tal. Más bien lo que sucede es que muchos de esos maestros pasan a partir de ese momento a convertirse en los hechos en organizadores de luchas campesinas en el resto del país.
los nombres que acabo de dar, Vicente Estrada, Plutarco Emilio García, Pedro Estrada, Rubelio Fernández, etcétera, etcétera, apuntan a esa dirección. La represión del 68 no acaba de apaciguar las aguas magisteriales. En el año de 1971 se realiza el Congreso Nacional del CENTE en Nuevo Laredo, ya era presidente Luis Echeverría, se nombra a Carlos Olmos como secretario general, pero hay inquietudes y movilizaciones prácticamente por todo el país. Algunas de ellas se van a expresar con toda claridad en lugares como Chihuahua, en la Ciudad de México. En el año 1972 se forma el bloque de delegaciones independientes de la sección 10, que continúa prácticamente hasta hoy día. Una parte muy importante de los maestros que integran la Liga Comunista Espartaco, a raíz de su disolución, pasan a formar el Frente Magisterial Independiente Nacional, donde figuras como Rubelio Fernández, Edelmiro Maldonado en Nuevo León o Camilo Chávez desempeñan un papel fundamental. Y esta historia, digamos, llega a un punto de quiebre cuando el 22 de septiembre de 1972 un grupo de pistoleros, de dirigentes sindicales, encabezados por Carlos Jongitud Barrios, toman el local del Comité Ejecutivo Nacional, destituyen al secretario general, a Carlos Olmos, y terminan con el cacicazgo de Robles Martínez. El rey ha muerto, vive el rey. Se va Robles Martínez como resultado de sus pugnas con el echeverrismo, ¿no? Y emerge entonces el poder de Carlos Jongitud Barrios, la formación del Grupo Vanguardia Revolucionaria y la expansión y la participación, como decía yo, de muchísimos maestros en proyectos de lucha, maestros democráticos en proyectos de lucha campesina, en proyectos de lucha armada, no solamente con Lucio Cabañas, sino con grupos como el Movimiento Armado Revolucionario, MAR, donde participan una gran cantidad de normalistas en sus filas, en la misma Liga Comunista 23 de septiembre, etcétera, etcétera. Y otros maestros que regresan a hacer también trabajo, ya no solamente sindical dentro del magisterio, sino también trabajo obrero, pero eso ya es otra historia. Es decir, este periodo de los 60 termina claramente en 1972 con la imposición de Carlos Jongitud Barrios y un nuevo ciclo de lucha magisterial en torno a otras demandas. Esos murales de Aurora Reyes, de los que comencé platicando, el mural de la maestra rural siendo agredida por los fanáticos cristeros y por los hacendados, o esos murales donde se representa la historia del magisterio, pasan entonces a una nueva fase de lucha. Pero otra vez, en resumen, si algo muestra la participación de los maestros durante toda la década de los 60, es que son actores fundamentales en los procesos de democratización y de organización popular desde las filas de la izquierda en el México. Sin ellos sería muy difícil imaginar un país como el que hoy tenemos. El emblema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es un mapa de la República Mexicana, de la que emerge en el centro un puño y la imagen de 4 profesores: el maestro Arturo Gámez, el maestro Genaro Vázquez Rojas, el maestro Lucio Cabañas y el maestro Misael Núñez Acosta. 3 de esos 4 profesores
son docentes que realizaron lo central de su actividad política, sindical, magisterial en la década de los 60. Si tenemos que hacer un balance de esa década, lo podemos hacer precisamente viendo este emblema de la CENTE y cómo el moderno magisterio se reconoce en esos maestros.